Las paredes de la nueva casa crujían. Mamá decía que solo era el calor deformando el viejo papel tapiz. Nos mudamos de Oregón a Luisiana cuando tenía 12 años, un viaje de 35 horas lleno de estaciones de servicio y habitaciones de motel. Extrañaba la lluvia, los cielos suaves y nuestro patio verde con el columpio de llanta. Extrañaba a mi papá, que se quedó atrás con el columpio en Oregón. La casa a la que nos mudamos estaba en el borde del bosque, donde los mosquitos eran lo único que se movía entre los árboles, que parecían demasiado cansados para moverse con el calor. Descargamos nuestras vidas desde los asientos traseros del coche. La casa era un lugar extraño y resonante sin muebles, excepto los electrodomésticos de la cocina y las camas en el piso de arriba. Desempacamos hasta que el cielo se tiñó de rosa, mientras el sol se derretía lentamente en las copas de los árboles. Mamá y mi hermana pequeña, Jamie, se sentaron a cada lado de mí en el porche trasero, cruzadas de piernas, ya que no había sillas. Observamos cómo cambiaba la luz, tan diferente de los pálidos atardeceres de nuestro hogar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese nuevo cielo era ahora nuestro hogar. Un ruido entre la hierba alta que crecía a la altura de la cabeza alrededor de la casa de tablones de madera nos distrajo. Un hombre caminaba hacia nosotros, con las mangas de la camisa subidas hasta los codos. El rostro de mamá se iluminó al reconocerlo y él levantó una mano en señal de saludo. Bill, hola. Únete a nosotras, dijo mamá, poniéndose de pie y apoyando una mano en la cadera. Pensé en venir a ver si tú y las chicas ya estaban instaladas, dijo él con un marcado acento de Luisiana, con esas vocales alargadas típicas de la región. Jamie y yo nos miramos. Bill llegó al porche y se inclinó a nuestro nivel, apoyando las manos en sus rodillas cubiertas de mezclilla. Hola, niñas, nos dijo, pero no obtuvo ninguna reacción de nosotras y rió mirando a mamá por encima del hombro. Ella le sonrió de vuelta. Son casi tan bonitas como su mamá, continuó él. Mamá explicó que Bill era el amable hombre que nos había vendido la casa. ¿Estaba sonrojada? Jamie frunció el ceño, arrugando las pecas en el puente de su nariz. Bill y mamá hablaron un rato en el porche y eventualmente nos mandaron a la cama. Jamie y yo ahora compartíamos una habitación pintada de blanco. La cama rosa de nuestro antiguo hogar no cabía en el coche, así que ahora dormíamos en las dos camas individuales que ya estaban allí cuando llegamos, empujadas a cada lado de la habitación, con una cruz colgada en la pared entre ellas. Pasamos las primeras noches sin dormir y con miedo, en medio de la oscuridad. Mamá estaba demasiado distraída para poner bombillas en las lámparas de la casa hasta una semana después de nuestra llegada. Cuando se ponía el sol, lo único que separaba nuestro dormitorio del exterior era una cortina de encaje que flotaba con la brisa que entraba por los huecos del marco de la ventana. Jamie, con su largo cabello y su valentía, miraba cada noche la puerta de nuestra habitación hasta que sus ojos se cerraban. Era la única niña de 7 años que conocía que dormía sin un peluche. En su lugar, abrazaba el bate de béisbol que papá le había regalado el año anterior. Jamie extrañaba a su equipo de béisbol casi tanto como lo extrañaba a él. Yo dormía de espaldas a la puerta, aterrada de ver algo si me unía a ella. Finalmente, Jamie me dijo la razón durante el desayuno, unas semanas después, mientras la leche se le escurría por la barbilla mientras devoraba su tazón de cereales. Estuvo allí otra vez, dijo ella, mientras mamá tarareaba una canción en segundo plano, sirviéndose más café. Siempre me había encantado su aroma, y una vez le rogué a mamá que me dejara probarlo. Se rió cuando escupí el amargo líquido de vuelta a la taza. Mamá no había reído mucho últimamente, y la habitación parecía más luminosa, con la luz del sol deslizándose lenta y brumosa sobre las encimeras en la mañana tardía. Las palabras de Jamie devolvieron esa sensación oscura, la que me hacía dormir con la espalda hacia la puerta. ¿Qué? Pregunté, con el miedo revoloteando en mi estómago, aunque no sabía por qué. Jamie inclinó la cabeza. Esperaba que se riera y me contara el final de una broma o la historia que claramente se había inventado. En lugar de eso, me miró directamente, apartándose el cabello de detrás de la oreja, seria y pequeña en la mesa de la cocina. El hombre perro. Nos estuvo observando toda la noche, pero no lo dejé entrar. Arrugó la nariz, aplastando sus pecas, y salió al patio trasero.
Mamá le gritó que no se adentrara demasiado en los árboles. Tengo que ir al pueblo a comprar algunas cosas. ¿Por qué no vas con tu hermana, cariño? Me dijo mamá, acariciándome la mejilla con el pulgar. La idea de quedarme sola en la casa me hizo estremecer, así que corrí tras Jamie, con la puerta trasera aún balanceándose. Ella estaba parada justo en el borde de la hierba, mirando la cerca oxidada que marcaba la frontera entre nuestra casa y el bosque. Estaba tan quieta que tuve que mirar 2 veces para asegurarme de que estaba respirando. El aire estaba en silencio. Extendí la mano hacia ella, de repente con miedo de que si no la tocaba nunca se movería de nuevo y me quedaría sola. Jamie, la llamé, con las manos extendidas como si estuviera rezando. Se giró de repente, con el cabello cayéndole sobre los ojos. Se movió tan rápido. ¿Qué estabas mirando? Pregunté, apartando el cabello de su rostro. Levanté los ojos más allá de ella, hacia los árboles. Las sombras caían de un verde oscuro sobre el enredo de plantas que crecían en sus raíces. Los insectos cantaban entre la hierba del pantano. No había nada más allí. Era el hombre perro, Kene. Me estaba saludando, dijo, encogiéndose de hombros, mientras el suave cuello de su camiseta de los ositos cariñosos se le deslizaba por un hombro bronceado por el sol. No le saludé de vuelta. La arrastré adentro y cerré la puerta trasera con la llave que mamá guardaba en un gancho junto a la ventana. Jamie discutió conmigo todo el tiempo, desesperada por salir a montar en bicicleta con los niños de las casas vecinas por los caminos de tierra roja. Me negué y mantuve la puerta cerrada hasta que mamá volvió. Incluso cuando Jamie me tiró del cabello. Era casi la hora de la cena cuando finalmente regresó con los brazos llenos de bolsas de papel marrón llenas de comestibles. Jamie corrió hacia ella, gritando y agitando los brazos, pero se detuvo en seco en el pasillo antes de llegar, cuando Bill entró en la cocina con una sonrisa tan blanca como el hueso. «Hola, niñas», dijo él, dejando más bolsas sobre la encimera. «¿Qué tanto alboroto?» «Mamá, mamá», dijo Jamie, mirando detrás de él. Jamie negó con la cabeza, solo una vez, pero fue suficiente. «Algo en el bosque», dije, sin terminar la frase. Bill rió y despeinó el cabello de Jamie. Ella se apartó de su mano y cruzó la habitación para pararse a mi lado, metiendo sus dedos en los pasadores de mis pantalones cortos, como hacía cuando estaba nerviosa o necesitaba algo a lo que aferrarse. Mamá le sonrió a Bill, disculpándose. Él rió despacio y fuerte en nuestra pequeña cocina. «Estoy seguro de que estas dos solo vieron algún animal o un cazador tras él en el bosque». «Nada de qué preocuparse, Laile», dijo él. Esa noche, Bill se quedó a cenar y luego se sentó en el porche con mamá hasta mucho después de que nos hubieran mandado a la cama. Me desperté en la oscuridad azul, con las sábanas pegadas a mi espalda. Necesitaba agua. Miré hacia Jamie, que estaba acurrucada alrededor de su bate de béisbol, con su cabello rubio enredado sobre la almohada. Me giré hacia la puerta. Mamá ahora dejaba la luz del pasillo encendida por mí, sabiendo que le tenía miedo a la oscuridad, aunque demasiado orgullosa para admitirlo a los 12 años. Silueteada contra la luz amarilla, estaba la figura de un hombre. Su cuerpo era alto y llenaba el marco de la puerta, nada fuera de lo común, excepto por el hecho de que estaba allí parado, pero su cabeza parecía la de un lobo, delineada en la oscuridad. 2 ojos blancos me miraban, pasivos y quietos. Podía oír su respiración, jadeando como un perro. Los pasos en las escaleras se detuvieron a mitad de camino, con el crujido característico de las tablas viejas. Demasiado asustada para hacer algo más que quedarme quieta, me volví a dormir inquieta. Mi almohada aún olía al detergente que usábamos en casa. Soñé que corría descalza por el bosque. No le conté a nadie. Cada noche, Jamie seguía vigilando la puerta de nuestra habitación, con sus ojos verdes bien abiertos en la oscuridad. Y ahora, yo la acompañaba. Los días seguían llegando, soleados y lentos. Jamie, ruidosa y valiente, con tierra bajo las uñas, hizo amigos con los niños de las casas cercanas y todos los días corría con ellos por el bosque, ignorando las advertencias de los padres sobre los peligros del río.
Yo pasaba mis días con Jake, un chico que vivía en la casa de un solo piso frente a la nuestra. Era reservado y tenía un año más que yo. Nos conocimos cuando su madre, Amy, golpeó nuestra puerta una tarde de miércoles, arrastrándolo de la mano. Tenía una risa contagiosa. Desde entonces, a menudo venía sin avisar, trayendo té dulce y cigarrillos para mamá. Se sentaban en sillas del jardín hasta que salían las polillas. Jake y yo nos sentábamos en sillas del jardín a charlar hasta que las polillas salían a besar las luces del porche. A Jake le encantaba dibujar, y yo me quedaba con él durante horas cerca del río, viendo cómo capturaba en su cuaderno a los bagres que soñaban bajo la superficie o a las libélulas con su zumbido de alas. Luisiana empezaba a gustarme, y Jamie finalmente se estaba adaptando a las noches veraniegas llenas de bruma y el canto de los grillos. Todo estaba bien, hasta que ella desapareció. La semana antes de que mi hermana pequeña desapareciera comenzó como cualquier otra de ese verano. Los días se estiraban dorados y perezosos, y Jamie y sus amigos se habían acostumbrado a nadar en el río en los días en que el calor era insoportable. Se podía escuchar sus risas rebotando entre los árboles, sacudiendo a los pájaros de las ramas y despertando a las mariposas de las flores silvestres que crecían en los bordes del pantano. Por esto, Jake y yo habíamos empezado a aventurarnos cada vez más lejos en el bosque, escapando del ruido que asustaba a los animales que él intentaba dibujar con tanta paciencia. Yo estaba enojada con Jamie, pues siempre traía ruido y caos donde quiera que iba, pero a Jake no le molestaba. Era un sábado a finales de julio, y Jake y yo caminábamos más allá del arroyo y de la cruz blanca clavada en un ciprés, que colgaba musgo español como una novia infantil. De vez en cuando, lo veía mirarme hacia atrás, como si necesitara asegurarse de que seguía allí. Llegamos a un claro y Jake se detuvo abruptamente. Un árbol crecía solo en el centro, más viejo que nosotros dos, su tronco desgastado y blanqueado por el sol de los años. En la base del árbol había montones de ramos de flores de Walmart, flores rosadas envueltas en plástico, marchitándose bajo el calor. Los ramos, amontonados unos sobre otros, empezaban a pudrirse en la tierra. Las mariposas aterrizaban con cautela entre las flores frescas, desconfiadas del olor a muerte que venía de abajo. Juguetes de peluche descansaban sobre la descomposición, un conejito rosa sin un ojo, un cordero con un lazo de satén en el cuello, manchado de barro. Velas, algunas pintadas con una imagen descolorida de la Virgen María, como las que había en la iglesia, ardían entre los juguetes, flores y tarjetas, con un parpadeo constante bajo la sombra de los árboles. Me preguntaba quién las encendía. Una botella de Jack Daniels llena de rosas blancas competía por espacio con una pequeña estatua de un ángel, su rostro cubierto por sus manos. Cubriendo todo había fotografías de las mismas 4 niñas. Algunas eran fotos escolares, sonriendo a la cámara con huecos en los dientes, los marcos de las fotos comenzaban a oxidarse. Otras eran fotografías familiares, algunas de cuando eran bebés. Una niña estaba metida hasta la cintura en el río, con un vestido de verano, sonriendo a la cámara. Otra niña estaba sentada en la parte trasera de una camioneta azul, con los brazos alrededor de un labrador color miel. Otra más estaba de la mano con una mujer, ambas vestidas con sus mejores ropas de domingo, con cintas en el cabello. Y una última niña soplaba las 7 velas de su pastel de cumpleaños, con los ojos cerrados pidiendo un deseo. Todas tenían el cabello largo y rubio. Me abracé a mí misma, clavando las uñas en mi piel. Sentí frío, a pesar del sol. Jake, dije, volviéndome hacia él, insegura. Se frotó los ojos, y sus manos quedaron húmedas. No me contestó, solo agarró mi mano y me jaló lejos. No me habló mientras me llevaba de vuelta por el bosque, ignorando todas mis preguntas hasta que me rendí de tanto preguntar. Salimos de los árboles y saltamos la cerca hacia mi patio trasero. Aún sostenía mi mano. Jake me sentó en el porche y me tomó por los hombros, girándome para que lo mirara a los ojos. No te lo iba a decir porque mi mamá dijo que solo te asustaría. Miró hacia otro lado por un momento, con la boca hacia abajo, sus manos pesadas sobre mis hombros. Esas niñas, las del árbol. Todas desaparecieron el año pasado. Nadie sabe qué pasó, solo que nunca volvieron. Nunca antes había visto a un chico llorar.
Atrapé una de las lágrimas que le caían de la barbilla con mi dedo pulgar, incapaz de soportar verla caer. Me sonrió, tembloroso pero dulce. Una de ellas era mi prima Abby, dijo, con una pausa. Yo le enseñé a montar en bicicleta. Se volvió hacia los árboles, como para decir que eso era todo, con los ojos tristes por el recuerdo. A los 13 años, ya parecía demasiado triste. Nos quedamos en un cómodo silencio en el porche, apoyándonos el uno en el otro hasta que oscureció y Jamie emergió del bosque, como una criatura salvaje a medias, sonriendo de oreja a oreja, con hojas en el cabello. La atrapé en un abrazo, cerrando los ojos y apoyando mi barbilla en su cabeza. Ella se quejó de que la estaba aplastando, pero me devolvió el abrazo con la misma fuerza. Esa noche, Jake nos enseñó a mí y a Jamie a atrapar luciérnagas con las manos desnudas. Reíamos mientras Jamie gritaba de alegría, persiguiéndolas como si fueran estrellas por todo el patio trasero, pidiendo un deseo cada vez que atrapaba una. Jake me susurró que pronto el clima se volvería demasiado frío para ellas y se acurrucarían y morirían en la hierba, pero por ahora estaban allí y eran hermosas. Amy vino a buscar a Jake de regreso del trabajo, diciendo que su papá lo estaba esperando para cenar. Me preguntó dónde estaba mamá, frunciendo el ceño con preocupación, probablemente preguntándose si Jamie y yo teníamos algo de cenar. Solo sonreí y le dije que mamá volvería pronto. Le hice sándwiches de mantequilla de maní a Jamie y a mí, y le cepillé el cabello frente al televisor, trenzándolo en 2 perfectas trenzas rubias para evitar los enredos. Jamie se quedó dormida con la cabeza en mi regazo y el pulgar en la boca. Mamá finalmente llegó a casa. Bill estaba con ella, pero lo supe incluso antes de que entrara detrás de ella, al oír el ronroneo bajo de su camioneta en la entrada. Tropezó cuando se inclinó para besarme en la mejilla, con el lápiz labial corrido y el aliento extraño, afrutado, que me llenaba los ojos de lágrimas. Bill se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo con sus jeans azules, mientras mamá se reía cuando derribó mi vaso de jugo con su tacón alto. Cargué a Jamie escaleras arriba, su cuerpo pesado por el sueño, y la acosté cuidadosamente, metiendo su bate de béisbol entre sus manos. Me quedé dormida con el sonido de mamá riendo demasiado fuerte y la televisión haciendo ruido blanco. Justo antes de cerrar los ojos, creí ver una silueta en la puerta, pero no tuve miedo, porque la cabeza no era de un perro, sino de un hombre. Me desperté con los gritos de mamá. Era de mañana y la cama de Jamie estaba vacía. Bajé las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiendo como un pajarito aprendiendo a volar. Mamá estaba en la cocina, haciendo panqueques en la estufa, impregnando la habitación con un aroma dulce a jarabe. Jamie estaba sentada en la mesa de la cocina. Las 2 trenzas perfectas que le había hecho la noche anterior habían desaparecido. Su cabello también. Había sido cortado, quedando justo por encima de sus hombros. Mamá se giró de repente y me señaló con la espátula, acusándome. «Kene, ¿le hiciste esto a tu hermana?» Su voz era tensa, tratando de no gritar. Mamá nunca nos gritaba. Negué con la cabeza, en estado de shock. Mamá asintió, apagando la estufa y sentándose, arrastrando a Jamie a su regazo. Le sujetó la cara con las manos, obligándola a mirarla a los ojos. «Cariño, no estoy enojada», dijo con voz calmada ahora. «Solo quiero saber por qué». Pasó una mano por el cabello irregular de Jamie, distraída. Extendió un brazo hacia mí y me apoyé en ella, respirando profundo, olía de nuevo a ella, a detergente y miel, a mamá. «Sé que esta mudanza no ha sido fácil», dijo, limpiándose los ojos. «Sé que no lo he hecho fácil». Su voz era suave. «Esto es mi culpa», terminó, triste pero firme. Nos sentamos y nos abrazamos en la cocina iluminada por el sol, y sentí que, si nos abrazábamos lo suficiente, las grietas que habían crecido lentamente en nuestras vidas se sanarían. Mamá llevó a Jamie al baño y la sentó en el borde de la bañera, arreglándole el cabello lo mejor que pudo con unas tijeras de uñas. El teléfono sonó desde abajo, llamándola. Jamie se giró hacia mí, con los ojos grandes y solemnes. Me tiró de los pasadores del pantalón, decidida. «No lo hice, Kene», dijo. «Fue el hombre perro».
Vino y se llevó mi cabello. Miró hacia el pasillo, asegurándose de que mamá no volviera. No quiero dormir en nuestra habitación esta noche, Kene. Tengo miedo. Está bien, dije. Esa noche, Jamie y yo construimos un fuerte de mantas en la sala, diciendo que queríamos dormir allí. Mamá solo se rió y nos ayudó, incluso colgó algunas luces de Navidad dentro del fuerte. Mamá cocinó la cena por primera vez en toda la semana, una cena de verdad, no solo comida de microondas. Cenamos dentro del fuerte, con nuestros rostros iluminados por el resplandor de las luces de colores, azules, rojas y rosadas. Habíamos construido el fuerte alrededor del televisor y mamá puso una película antigua que no veía desde que tenía la edad de Jamie. Un golpe en la puerta nos sacó de la pantalla. Mamá se desenredó del nido de cojines, mantas y juguetes de peluche y fue a abrir. De repente, sentí que mamá estaba en un bote, siendo arrastrada hacia el mar, dejándonos a Jamie y a mí atrás en la orilla, indefensas ante la marea. Sabía por el cambio en su voz que era Bill. Traté de concentrarme en la película, pero oí a mamá subir las escaleras y bajar unos minutos después, con el sonido de sus tacones en el suelo de madera. Ella levantó la entrada del fuerte y sonrió, con los labios rojos y brillantes por el lápiz labial. Voy a salir con Bill esta noche. Solo serán unas horas. ¿Estarán bien ustedes dos? Podía oler su perfume, el que solía usar para papá. No tengo que ir, dijo. Noté que se había arreglado el cabello, cuidadosamente recogido en la parte superior de su cabeza. Se veía tan bonita bajo el resplandor de las luces navideñas, más joven en la penumbra. Solo quería que estuviera feliz. Miré a Jamie y le sonreí. Ella también sonrió a mamá. Mamá. Estaremos bien, dijo, mirándome con severidad y frotándose el brazo. Mamá nos lanzó un beso y se fue, dejando tras de sí el aroma de su perfume. La puerta principal se cerró de golpe y nos quedamos solas. Jamie me dio un puñetazo en el brazo, fuerte, como venganza. La miré con enojo hasta que su boca se torció y ambas nos echamos a reír. Nos acomodamos para terminar la película. Nos quedamos dormidas con las piernas entrelazadas. La respiración constante de Jamie me arrulló, como el sonido del océano. A la mañana siguiente, me desperté sola. Un revoltijo de mantas junto a mí marcaba el lugar donde Jamie había estado. Me estiré y salí del fuerte. La cocina estaba oscura, y bebí jugo de naranja directamente del cartón, bajo la luz blanca del refrigerador. Afuera, la mañana era azul. El amanecer aún no estaba listo para reemplazar la oscuridad. Un par de pájaros se aventuraban en el jardín vacío, y los árboles susurraban con el viento. Me senté en el porche, con los pies en la hierba, observando cómo el amanecer iluminaba lentamente las nubes en un borrón de amarillos suaves y melocotón. Asumí que Jamie había ido a dormir con mamá arriba, o que estaba de vuelta en nuestra habitación. Me equivoqué. Subí a despertarla, aburrida de estar sola. Revisé nuestra habitación. Las camas estaban sin deshacer y vacías. La ventana colgaba abierta, la habitación fría con la brisa nocturna. Una polilla se escondía en la esquina de las cortinas de encaje. Cuando fui a cerrar la ventana, la vi levantar sus alas marrones, finas como papel, con la luz temprana a través del cristal haciéndolas transparentes. La espanté con la mano hasta que voló y cerré la ventana detrás de ella. Revisé el baño, también vacío. Revisé la habitación de mamá. Ella yacía en ropa interior, sobre las cobijas, su cabello suelto sobre su rostro en ondas suaves. Estaba hermosa, incluso con el maquillaje de la noche anterior manchado alrededor de los ojos. Sus zapatos y su ropa estaban esparcidos en el suelo, donde los había dejado. No la había oído entrar, pero claramente había sido tarde. Dormía sola. La sacudí hasta despertarla, con el pánico subiendo por las paredes de mi pecho. Corrimos escaleras abajo, revisamos la cocina, vacía. Corriendo a la sala, desarmamos el fuerte, arrojando almohadas y mantas en todas direcciones, vacío. Corrimos al jardín, vacío. Grité el nombre de mi hermana hacia los árboles.
No hubo respuesta. Jamie se había ido. No lloré cuando llegó la policía desde el pueblo vecino, con las luces azules y rojas llenando nuestra entrada, mientras la luna llenaba el cielo. No lloré cuando un oficial de manos desgastadas se sentó conmigo en el porche, escuchando los sonidos nocturnos de las cigarras, haciéndome preguntas cuidadosamente sobre mi hermana. Le dije que fue el hombre perro, pero no me escuchó. No lloré al día siguiente cuando los voluntarios se adentraron en el bosque a primera hora de la mañana, la niebla y la luz del sol filtrándose como humo entre los árboles, tragándose sus cuerpos mientras avanzaban más y más, llamando su nombre. No lloré cuando mamá no salía de la cama, no se bañaba, no comía ni llamaba a papá. A veces me acostaba a su lado, las dos mirando el techo hasta que caía la noche, con el zumbido del ventilador eléctrico como único sonido en la habitación. No lloré cuando soñaba con Jamie cada noche, trepando árboles que se extendían imposiblemente hacia el cielo, con ramas como manos. Tampoco lloré cuando tenía pesadillas sobre Jamie, enterrada en la tierra con gusanos en la boca, sus ojos verdes cerrados. Comencé a dormir en la cama de Jamie. Aún olía a ella, dulce con sudor y ese champú de fresa que tanto le gustaba. Dejaba la ventana abierta, esperando que, de repente, escuchara su voz afuera, diciéndome que todo había sido un error, que se había perdido por mucho tiempo y estaba preocupada de que mamá estuviera enojada, pero que quería volver a casa. Cada noche miraba hacia la puerta esperando, y cada noche él venía, el hombre perro. Lo miraba hasta que las lágrimas caían, llenas de rabia y miedo en la oscuridad, donde nadie más podía verlas, excepto él y sus ojos blancos. Quería preguntarle por qué se la había llevado a ella y no a mí, por qué no nos dejaba en paz, por qué no la devolvía. Pero siempre tenía demasiado miedo para hablar. Así que nos mirábamos en silencio, su respiración lenta, sus ojos fijos en mí, reflejando la luz de la luna, pálidos y lúcidos. Los vecinos venían en oleadas, con cazuelas y palabras amables. «Estamos rezando por ti, querida, por ti y tu hermana», decían con lástima en nuestra sala de estar. «Pronto estará de vuelta, Dios se encargará de eso», prometían, besándome en la mejilla. Pero sabían que Dios no podía alcanzarnos aquí, en el pantano, en los caminos de tierra roja. Dios había apartado la mirada de los árboles del río, que se mecían como las manos de un predicador en un domingo. Amy venía todos los días, sin falta, para cuidar de mamá, siempre trayendo algo nuevo para alimentarme. Bill también venía cada día, después de peinar los campos de vacas y los bosques con los otros voluntarios. Tocaba la puerta, arrastrando barro y hierba en sus botas. Odiaba ese sonido, 3 golpes firmes, como moretones en mi piel. Subía a ver a mamá un rato y luego se iba, sonriéndome y sacudiendo la cabeza cuando pasaba otro día vacío, sin Jamie. Pasó una semana, 7 días en una casa vacía que resonaba de manera extraña, como cuando nos mudamos por primera vez. 7 días intentando alcanzar a mamá, quien finalmente había sido arrastrada por el mar, mientras yo me quedaba en la orilla, sola. Era un domingo por la tarde, el cielo tornándose de un tímido rosado, los pájaros volviendo a sus nidos. Amy y Jake acababan de irse. Amy había traído a Jake por primera vez desde aquella noche que atrapamos luciérnagas en el jardín. En cuanto me vio, me abrazó fuerte, sin un ápice de timidez, como muchos chicos de su edad. Olía a hoguera, probablemente de haber estado ayudando a su papá. No dijo nada, no hacía falta. Mamá dormía arriba, después de una larga conversación con Amy. Creí oírla llorar otra vez, pero estaba demasiado cansada para ir a ver. Estaba sentada en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada contra el frío metal del refrigerador, acurrucada con los brazos sobre la cabeza y las rodillas pegadas al pecho, demasiado cansada y triste para llorar. Extrañaba tanto a Jamie en ese momento que sentía que me ahogaba. Las mesas y sillas de la cocina parecían desaparecer con la marea, el papel tapiz descolorido manchado de sal, y los peces nadando alrededor del ventilador del techo mientras me hundía en el fondo del océano. Extrañaba la forma en que se comía todos los malvaviscos de los cereales, dejándome solo con la parte insípida. Extrañaba cómo peleábamos por el control remoto, tirando de mi cabello y clavando sus pequeñas uñas en mis manos. Extrañaba el ruido y el caos que traía consigo a todas partes. Todo le parecía gracioso, todo era brillante y nuevo para ella.
Era tan pequeña y tan valiente. Presioné las manos contra mis ojos hasta ver estática, imaginando su cuerpo ahogado en el arroyo, perdido en el bosque, enterrado en la tierra, llevado por el hombre perro. La extrañaba como un dolor en las muelas. Me di cuenta de que era mi culpa. Debería haberle contado a alguien sobre el hombre perro antes. Debería haber estado allí para protegerla. Quería encontrarla con tanta desesperación que me dolía la cabeza. Algo duro presionaba contra mi espalda, y me giré para moverlo. Era un imán de rana que sostenía una foto de Jamie y yo en la playa el año pasado. Miré nuestras caras borrosas en la foto, sonriendo. Tomé la foto y corrí, saltando la cerca de alambre que separaba nuestro jardín del bosque. Olvidé mis zapatos mientras corría entre los árboles, con barro, hierba y hojas contra mis pies descalzos. El aire de la tarde estaba cálido, lo sentía en los brazos mientras corría bajo el cielo, que pasaba de rosado a púrpura y luego a gris, a medida que el sol comenzaba a descender. Llegué al claro, jadeando y mareada. Me quedé mirando el árbol, cubierto de fotos y flores. Una vez más me pregunté quién encendía las velas, antes de caer al suelo, cavando la tierra hasta que se metió bajo mis uñas. Grité, un sonido animal, mientras los sollozos sacudían mis costillas hasta que parecían que iban a desprenderse de mi pecho. Las velas brillaban, observándome mientras sostenía la fotografía de Jamie y yo como una ofrenda. La doblé por la mitad, de modo que solo se veía la sonrisa de mi hermana, ahora como un fantasma. La coloqué cuidadosamente contra una estatua desgastada de la Virgen María. Ella también había sido madre, y esperaba que cuidara de Jamie. Lloré en el calor de la luz de las velas, en la misma posición en la que había estado antes, con los brazos sobre la cabeza, esperando poder mantener las grietas juntas lo suficiente antes de romperme. Me desperté fría, pequeña contra la base del árbol, rodeada por la luz de las velas. La luna colgaba medio llena en el cielo, constelaciones esparcidas sobre el negro giratorio. No estaba sola. El hombre perro estaba allí, con la cabeza inclinada ligeramente hacia la izquierda, observándome. Inclinó la cabeza hacia el otro lado cuando notó que estaba despierta, mirándome. Me puse de pie, los pies resbalando sobre los montones de flores y juguetes, apoyándome en la corteza rugosa del árbol. Ya no tenía miedo. No me importaba si él también quería hacerme daño. Mostré los dientes. Él sacudió la cabeza. Respiré, confundida. Dio un paso hacia la luz. Un instinto dentro de mí, más antiguo que yo, aulló y me dijo que corriera. Me quedé en la luz. Podía ver que era más perro que hombre. Sus piernas eran como si un perro estuviera de pie sobre dos pies, erguido como una persona, pero seguía siendo un animal, aún antinatural. El pelaje que lo cubría desde la caja torácica hacia abajo era espeso y brillaba como el agua del arroyo en la oscuridad. Su pecho era pálido, inconfundiblemente humano, cubierto de cicatrices y extraños símbolos negros que parecían cambiar a medida que se movía. Tenía manos humanas, con uñas largas y cubiertas de tierra, pero su cabeza era la de un perro negro, con orejas altas como las de un lobo. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, medio perdidos en el negro de su pelaje. El hombre perro sonrió. Quería ser valiente como Jamie, pero aún así dio un paso hacia atrás, mi cuerpo moviéndose por mí al ver todos esos dientes. Él sacudió la cabeza de nuevo. Nos miramos en silencio, el viento suave soplando a través de los árboles, levantando mi cabello y ondulando su pelaje. Lentamente, se sentó en el suelo y se cruzó de piernas, apoyando las manos sobre ellas. Inclinó la cabeza otra vez, sus ojos tranquilos, casi humanos. Sin saber qué más hacer, me agaché y lo imité, cruzando mis piernas desnudas y apoyando las manos sobre las rodillas. Lo miré y me sentí segura. No estaba allí para hacerme daño. Entonces, el hombre perro se levantó, con movimientos cuidadosos y lentos, tranquilizadores. Extendió su mano, y yo la tomé. Juntos caminamos entre los árboles y en la oscuridad. Caminamos como en un sueño, bajo un cielo lleno de estrellas. El hombre perro nunca miró atrás, su mano cálida, el doble del tamaño de la mía.
caminamos hasta que salimos del bosque y llegamos a una casa, con la pintura azul descascarada y una cerca de alambre rodeándola. La podredumbre se extendía por el porche, vacío, salvo por una mecedora rota que crujía con el viento. La hierba en el jardín trasero estaba muerta, no había tocado agua en mucho tiempo. 4 pequeños retoños crecían en fila contra la cerca, el primero de ellos más alto, con algunos brotes y hojas. Al final de la fila, había un agujero para un 5.º árbol. Sabía de quién era esa casa. El hombre perro sonrió. Me desperté en mi propia cama, con tierra en los pies y pequeñas flores de aliento de bebé trenzadas en mi cabello. Me senté en la mesa de la cocina, con los pies colgando, sin llegar al suelo. Mientras marcaba el teléfono, miraba por la ventana de la cocina, viendo el sol salir, brillante y vivo, convirtiendo todo en oro por un momento. La primera persona a la que llamé fue a papá. Escuché su voz por primera vez en meses y sentí que volví a casa. La segunda persona a la que llamé fue a la policía. Por segunda vez en esa semana, nuestra entrada se llenó de luces azules y rojas al amanecer. Pero esta vez no llegaron demasiado tarde. La casa azul con la pintura descascarada y el porche en ruinas pertenecía a Bill Fiet. Los oficiales tumbaron la puerta al son de los cantos de los pájaros. Lo encontraron desmayado en el sofá, con dibujos animados a todo volumen en la televisión. Jamie estaba en la habitación de atrás, con las ventanas tapiadas. Un oficial la llevó fuera, al sol, hacia donde mamá y yo la esperábamos en la parte trasera de un coche patrulla. Corrió hacia nosotras, con las piernas tambaleándose después de una semana encadenada a una pared. Pasó de largo a mamá y saltó a mis brazos. La sostuve con tanta fuerza que las grietas que habían crecido comenzaron a cerrarse. Se quejó de que la estaba aplastando, pero ninguna de las dos soltó. Bill había sacado a Jamie del suelo de la sala, donde dormíamos esa noche de domingo. Mamá estaba desmayada, borracha, arriba. La había tenido en esa habitación durante una semana. La policía la entrevistó todo el día, reuniendo suficiente evidencia para condenarlo a cadena perpetua. Luego me entrevistaron a mí. Me preguntaron cómo sabía dónde estaba. Les dije que lo había soñado. Lo dejaron así. Jamie fue trasladada al hospital, a 1 hora de distancia, para hacerle pruebas y asegurarse de que estaba bien. Nos dijo a mamá y a mí, mientras estábamos junto a su cama, con el goteo intravenoso y el pitido constante del monitor de fondo, que él estaba tan enojado, pero no sabía por qué. Le había golpeado, tirándole del cabello una y otra vez, gritando que ella estaba equivocada, que todo estaba mal. Los 4 árboles en su jardín marcaban los cuerpos de Gracie Freeman, Becky Adams, Jenny Hayes y Abigail Allman. Todas tenían 7 años, todas con el cabello largo y rubio. Bill había estado planeando plantar un 5.º árbol. Papá llegó al día siguiente. Tropezó al salir del coche, con los ojos inyectados de sangre y las manos temblando. Había conducido desde que lo llamé, parando solo para dormir y repostar. Lo imaginé en la carretera, en la oscuridad, con los faros como halos a su alrededor, aferrándose al volante. Sostuvo a Jamie con un brazo y a mamá con el otro, mientras lloraban sobre sus hombros. Me miró desde detrás de sus cabezas rubias y sonrió, su cabello tan oscuro como el mío. Jake me dio un dibujo que había hecho de mí, con las piernas en el río y el cabello trenzado en mi espalda. En la parte de atrás había escrito su número de teléfono y 2 palabras, gracias. Amy me besó en la frente y dijo que me extrañaría, pero que estaba contenta de que nos fuéramos. Le dije lo mismo. Empacamos toda nuestra vida en el coche y emprendimos el viaje de 35 horas de vuelta a Oregón, de vuelta a casa. Jamie y yo mirábamos por la ventana trasera del coche mientras nos alejábamos, el camino de tierra roja bajo las ruedas, la casa blanca haciéndose pequeña en el espejo retrovisor. Pasamos por los campos de trigo, donde las vacas pastaban somnolientas bajo el sol de Luisiana. Un cartel pasó de largo, con letras verdes que nos recordaban que Dios está vigilando. Pasamos el pantano, los árboles creciendo lentamente bajo el musgo en la sombra. Pasamos el bosque, y allí estaba él, en la línea de los árboles, con la cabeza inclinada hacia un lado y sus ojos blancos enormes. Jamie y yo saludamos.
El hombre perro sonrió. El siguiente es el relato del capitán Collins, un miembro actualmente desaparecido de los Rangers de Pasgate y líder del ahora disuelto Escuadrón de Rangers 3, comúnmente conocido como los Nightcrawlers. El siguiente documento se hace público bajo los auspicios del proyecto Blackfeather en un intento de sacar a la luz las peligrosas e irresponsables actividades de Godwin Sinclair y su círculo de asociados, que operan desde Ravenhead, Alberta. 2 habitantes del pueblo desaparecieron la semana pasada. Encontramos uno de los cuerpos cerca de la carretera South Slope hace unos días, destrozado de una manera tan brutal que no pudimos identificar si era uno de los 2 desaparecidos. El otro aún no ha sido encontrado, pero con los informes de aullidos a medio camino entre humanos y animales en las afueras del pueblo, temo que no lo encontraremos con vida. Sinclair y sus acólitos creen que se trata de algún tipo de licántropo o criatura monstruosa que ha salido del bosque. El mando nos ordenó prepararnos. De cualquier manera, mañana partimos para una expedición de rastreo, planeamos regresar en una semana. Yo lideraré a los Nightcrawlers por el lado oeste del valle, mientras que los Headless Men tomarán el este, y los Ironsides avanzarán por el centro, con el objetivo de empujar lo que sea que estamos buscando hacia alguno de nosotros. Las órdenes son capturar, pero tenemos permiso para matar si la captura resulta imposible. No soy ajeno a cazar monstruos a estas alturas, pero la noche antes de salir siempre es la peor. Nunca sabes quién volverá ni en qué estado. Sinclair nos envió una cena rica y vino de sus reservas personales. Supongo que es un gesto agradable, pero casi se siente como una última cena antes de una ejecución. El equipo está emocionado, y supongo que yo también lo estaré una vez que estemos en el campo y la adrenalina comience a fluir. Será la última noche que dormiré en una cama real durante la próxima semana, o tal vez para siempre. No puedo esperar para dormir en el suelo del bosque y despertarme frío y rígido con agujas de pino clavadas en mi trasero. A la mañana siguiente, estábamos despiertos antes de que saliera el sol. Armados y equipados en una hora, los 3 equipos nos reunimos en el patio, donde el maestro Ranger nos informó nuevamente sobre la situación. Recuerden, los Ironsides deben mantenerse al frente de la línea. Hagan ruido y manténganse visibles. Queremos empujar a esta cosa hacia los bordes del valle, donde los flancos puedan interceptarla, dijo el viejo Ranger. Capitanes, mantengan contacto frecuente entre ustedes. No rompan la formación. Si pueden arrinconar a esta cosa, Collins, tú y los Nightcrawlers seguirán solos mientras los otros aseguran la ribera en caso de que dé la vuelta. ¿Entendido? Entendido, respondí, añadiendo mi voz al coro de aceptación que surgió del grupo reunido. Bien, ahora váyanse. Quiero un informe de cada capitán cada noche. Los 3 equipos marchamos fuera del patio y llegamos a Ravenhead después de casi una hora. Pasamos por el pueblo en dirección a la carretera South Slope, y algunos de los habitantes, que apenas comenzaban a despertarse, nos saludaron o nos desearon suerte desde sus ventanas. Los Headless Men se separaron primero para cubrir el flanco este, y solo quedamos nosotros y los Ironsides hasta que ellos también se separaron unas horas más tarde. Siendo el grupo más alejado del punto de partida, fuimos los últimos en llegar a nuestra posición y nos desplegamos en una línea solitaria y escalonada. Tan cerca de Ravenhead, el bosque de Pasgate ha sido talado, dejando solo colinas onduladas de hierba y algunos árboles dispersos. A medida que nos extendíamos a lo largo del valle, los altos y antiguos árboles de Pasgate se erguían frente a nosotros. Los pinos aquí crecen más altos que en cualquier otro lugar del mundo, pero eso es probablemente lo menos extraño que encontrarás en este valle. Nightcrawlers en posición, cambio, dije por la radio. Ironsides en posición, cambio, respondió una voz. Headless Men listos para avanzar, cambio, se escuchó otra voz. Ironsides avanzando. Denos una hora y comiencen a moverse. Cambié al canal de radio de mi escuadrón y les informé que teníamos una hora de espera, así que mantuvieran la posición y vigilaran la línea de árboles. Dejé mi mochila en el suelo y apoyé mi rifle contra ella. Saqué un cigarrillo de uno de los bolsillos de mi chaqueta y lo encendí, dejando que el humo llenara mis pulmones, despertándome por completo. Miré a lo largo de la línea y vi que algunos otros también estaban fumando. Estiré las piernas y me senté en la hierba,
apoyándome en mi mochila. Aunque he estado en estos bosques durante años, siempre hay algo inquietante sobre el bosque de Pasgate. Bueno, literalmente es el hogar de monstruos, así que supongo que es algo obvio de decir. Pero los árboles, el suelo, los arbustos, todo parece un poco fuera de lugar. Nunca he sido muy bueno con las palabras, pero creo que el bosque simplemente transmite una sensación desagradable. Bah, esto es un registro de patrulla, no un diario. ¿A quién le importa lo que pienso? Nos sentamos durante una hora, fumando y revisando nuestras armas, hasta que llegó el aviso de los Ironsides para comenzar a movernos. El capitán de los Headless Men y yo confirmamos que estábamos en marcha, y di la señal a mis rangers para avanzar. Yo estaba en el extremo derecho de la línea, y estábamos lo suficientemente dispersos como para apenas ver al ranger a mi izquierda, lo que nos permitía cubrir más terreno sin estar demasiado lejos en caso de que uno de nosotros encontrara algo. No avanzamos mucho durante el primer día. Uno de mis rangers encontró una huella que resultó ser de un lobo común. Uno de los Headless Men disparó accidentalmente a un ciervo, haciendo honor a su apodo, y pude escuchar el alboroto de los Ironsides incluso a una hora de distancia. Sus gritos y golpes resonaban a través del oscuro bosque mientras trataban de empujar a la enfurecida criatura hacia nosotros. Nos emparejamos con el compañero a nuestra izquierda y encendimos una fogata, turnándonos para dormir y hacer guardia durante la noche. Una línea de fuego se extendía a lo largo del bosque, con la esperanza de mantener a nuestra presa al norte. Dormir es fácil cuando has caminado todo el día con una mochila llena, pero despertarse es lo difícil. Yo tuve el primer turno de guardia, así que al menos tuve la oportunidad de dormir hasta el amanecer. Mi compañero me despertó con una patada y me pasó una lata de comida con huevos, pan y tocino. Comí rápidamente y lo bajé con un poco de café que habíamos servido sobre el fuego. Caliente y despierto, apagamos nuestro fuego y cubrimos nuestras huellas, volviendo nuestras posiciones en la línea. La voz del capitán de los Ironsides resonó por mi radio, instruyendo a todos los escuadrones a seguir avanzando. Pasé el mensaje por la línea y comenzamos a caminar de nuevo. A pesar de que era mediodía, no mucho sol penetraba a través del dosel de los árboles de Pasgate, dejando el ambiente en un estado constante de penumbra. Alrededor de la 1 de la tarde, hicimos una pausa para almorzar rápidamente y luego seguimos avanzando. Unas horas más tarde, noté que el bosque se había quedado completamente en silencio. Los Ironsides ya no hacían ruido. Antes de que pudiera pensar en ello, una voz habló por mi radio. Todas las unidades deténganse. Los Ironsides tienen contacto potencial. Preparen armas. Cambio. Nightcrawlers listos. Cambio, respondí. Headless Men en espera. Cambio. El bosque estaba en un silencio sepulcral, excepto por el sonido de los rifles preparándose a lo largo de la línea. Incluso los pájaros y los animales del bosque estaban en silencio. Nos estamos enfrentando a algo malo, murmuré para mí mismo. El silencio no duró mucho. Un momento después, el bosque estalló con el sonido de disparos lejanos. Inmediatamente me agaché detrás del tronco de un árbol cercano y miré hacia la fuente de los disparos. A diferencia de nosotros, los Ironsides llevaban armas automáticas y mucha más munición. Eran los más pesados de las unidades de los Rangers, y era fácil entender por qué. El tiroteo duró tal vez un minuto antes de que el bosque volviera a sumirse en un silencio inquietante. El objetivo se mueve al norte, hacia el río, informó el capitán de los Ironsides por la radio. ¿Lo vieron? Cambio, preguntó el capitán de los Headless Men. Apenas. Sea lo que sea, es grande, bípedo, humanoide, con pelaje oscuro. No mucho más. Se mueve muy rápido. Los Ironsides están en persecución. Ustedes avancen más al norte en caso de que doble hacia atrás. Cambio. Entendido. Cambio, respondí y radié a mi equipo para que acelerara el paso a través del bosque. Nos pusimos en marcha trotando, con las armas listas y las mochilas pesadas a cada paso. Tardamos 2 horas en llegar a una posición al oeste de la línea de los Ironsides, y los Headless Men llegaron unos minutos después.
Se dio la orden de detenernos, y radié al capitán de los Ironsides. ¿Cómo va el rastreo? Cambio. Sigue moviéndose al norte, por lo que podemos decir. Ya es muy tarde para seguirlo. Levantemos una línea de fogatas a lo largo del valle para asegurarnos de que no vuelva al sur. Precaución extra esta noche. Cambio. Transmití el mensaje a mi equipo y encendimos nuestras fogatas con más intensidad esa noche. Supuse que todos estarían tan nerviosos como yo, pero si lo estaban, el ranger con el que acampaba no lo mostró. Cocinó una cena rápida y comimos en silencio, atentos a cualquier sonido proveniente del bosque. Dormí primero esa noche, con mi rifle cargado al lado y mi cuchillo cerca del pecho. No es que un cuchillo sirviera de mucho contra las cosas que normalmente enfrentábamos, pero me hacía sentir mejor. Me desperté de golpe en mitad de la noche por algo que sonaba como un humano imitando el aullido de un perro. Era ensordecedor, pero parecía venir desde una buena distancia. El ranger que estaba de guardia ya estaba agachado, con su arma apuntando hacia el bosque. Me hizo una señal para que guardara silencio, así que levanté mi rifle del suelo lentamente y escaneé nuestro perímetro. Un momento después, el bosque cobró vida con el sonido de un rugido, un grito y una ráfaga de balas siendo disparadas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la adrenalina corría por mis venas, recordándome porque amaba ser un ranger, la emoción. Mi compañero y yo permanecimos inmóviles, con nuestras armas apuntando hacia la fuente del sonido, y nuestros oídos atentos a cualquier otro ruido. Después del alboroto inicial, lo único que pudimos escuchar fue el sonido de algo rompiendo la maleza a lo lejos, seguido de un profundo aullido. Media hora después, una de nuestras fogatas fue atacada. No hubo bajas, pero un hombre resultó herido. El objetivo sigue dirigiéndose al norte, ladró el capitán de los Ironsides por la radio, con la respiración agitada. ¿Lo vieron bien? ¿Cambio?, pregunté. El ranger herido dice que mide entre 2 y 2.5 metros, parece humanoide, con dientes grandes. Cambio. ¿Algo más? Cambio. Jura que vació un cargador entero en él. Deberíamos poder seguir el rastro de sangre por la mañana. Cambio. Entendido. Cambio. Dejé la radio junto a mi manta, y el otro ranger asintió levemente en mi dirección. Te quedan 2 horas, dijo, mientras apoyaba su rifle sobre sus piernas y se recostaba contra un árbol para continuar su guardia. Asentí en respuesta y volví a dormirme. Tuve el último turno de guardia y me senté durante 4 horas, esperando a que saliera el sol, mirando en la oscuridad de la noche y alimentando el fuego de vez en cuando. Podía ver las luces de las otras fogatas en la línea, brillando a través de la oscuridad como luciérnagas distantes. Por alguna razón, algo en estar en la naturaleza me hacía sentir vacío. No de una manera negativa, sino más bien como si las emociones fluyeran dentro y fuera de mí como un arroyo suave, sin dejar rastro. ¿Tenía miedo? No lo sé. Sentía miedo, eso era seguro, pero parecía que no era mío. Era como si fuera el miedo de algún humano antiguo, olvidado, que vivía y cazaba en lo profundo del bosque hace siglos. Un miedo instintivo que existe simplemente porque soy humano. Así que sí, había miedo, pero no era propiamente mío. Nos pusimos en marcha justo al amanecer, las 3 unidades avanzando a un ritmo más lento. El capitán Irensad tenía razón, la bestia estaba sangrando. No mucho, pero lo suficiente como para seguirle el rastro. Se estaba moviendo rápidamente hacia el río Lai, y llegamos a sus orillas justo antes de que el sol se pusiera. El Lai divide el valle Blackfeather por la mitad, más o menos en el centro. Es un río helado, aunque más parecido a un arroyo que desciende de las montañas, separando el bosque de Pasgat en el sur del bosque de Lakewas en el norte. Los rangers intentaron construir pequeños puentes sobre el Lai en el pasado, pero cada vez que lo hacíamos, algo los destruía. Los rangers enviados a vigilar los puentes nunca volvían, así que desistimos hace años y nos conformamos con vadear el río cuando era necesario cruzarlo. El capitán Irensand, el capitán Headless y yo nos reunimos en el centro de la línea de los rangers para una reunión antes de continuar. Estábamos sentados alrededor de una fogata encendida,
bebiendo el agua cristalina del Lai en tazas de campaña. Yo diría que es un hombre lobo o un perro monstruoso, dijo Airen-san. Suena lo suficientemente parecido. Tu hombre no lo vio bien, ¿verdad? Preguntó Headless encogiéndose de hombros. No, respondí, pero la descripción es lo bastante aproximada. Además, los aullidos después del ataque me bastan. Los Nightcrawlers están listos para cruzar, ¿verdad? Preguntó Headless. Siempre, asentí. La cosa está herida. No creo que sea un gran problema, dijo Airen-san. Vi el rastro de sangre, parece superficial. De todos modos, descansaremos y cruzaremos por la mañana. ¿Pueden ustedes dos dividirse las guardias durante la noche? Pregunté, levantándome y calentando mis manos sobre la fogata. Los otros dos capitanes asintieron. Nos movemos al amanecer. Enviaré informes cada hora, dije mientras regresaba con mis rangers y les informaba, diciéndoles que descansaran bien y comieran lo mejor posible. Me acurruqué en mi manta junto a la fogata, viendo con los ojos entrecerrados como los centinelas de los Ironsides y los Headless comenzaban a patrullar la orilla sur del Lai. Me quedé dormido inquieto, soñando que una bestia enorme y horrenda me arrancaba los brazos con sus mandíbulas. Me desperté justo antes del amanecer, sudando como un cerdo. Me lavé la cara en el Lai y preparé mi equipo antes de hacer mis rondas y despertar a los demás Nightcrawlers. Los 12 nos reunimos en el punto donde el rastro de sangre entraba al Lai, revisando rifles y ajustando las correas de nuestras mochilas y ropas. Los capitanes Ironside y Headless nos desearon suerte, y cruzamos el río, adentrándonos en la línea de árboles del bosque de Lake Was. 3 de mis hombres y yo formamos el grupo principal, mientras 2 rangers actuaban como vanguardia, corriendo por delante. Otros 2 servían como retaguardia en caso de que nos siguieran, y 2 parejas más se adentraron en el bosque a nuestra izquierda y derecha. Pasamos todo el día siguiendo una senda de caza menor. El rastro de sangre comenzaba a desvanecerse, pero aún se podían ver las huellas de la bestia, grandes zancadas y patas enormes con garras al final, algo que a veces caminaba sobre 2 patas y otras veces sobre 4. Cuando el sol comenzaba a descender, los 2 rangers de la vanguardia informaron por radio que había una estación de guardabosques no muy lejos, y que podríamos llegar justo después del anochecer. Decidimos seguir adelante, ya que la idea de dormir en literas y bajo un techo nos parecía atractiva. La vanguardia informó que no había señales de la bestia y que todo estaba en orden. Las 2 parejas que flanqueaban regresaron con el grupo principal, y la retaguardia se apresuró para alcanzarnos. Así, los 10 rangers llegamos a la estación alrededor de 1 hora después del anochecer. «Maldita sea», dijo el hombre a mi derecha. «Sí», murmuré. Frente a nosotros, los 2 rangers que habían estado explorando estaban tirados en el suelo, rodeados de charcos de su propia sangre. Sus intestinos y vísceras estaban esparcidos por todo el lugar, y uno de los rangers ya no tenía ni cabeza ni una pierna, comparado con la mañana. Ni un solo disparo, ni una llamada por radio. Aseguren el edificio. Nadie afuera hasta el amanecer. 2 guardias por la noche en todo momento. Decidan los turnos ustedes mismos, dije, girándome hacia la unidad detrás de mí. Los enterraremos por la mañana. Entramos en la estación y encontramos que el interior no había sido tocado. Era una larga cabaña de troncos, llena de literas y suministros, con una escalera que llevaba a una torre de observación. Habíamos construido varias de estas en todo el bosque de Lake Was y en Passgate, pero ninguna estaba ocupada de forma permanente, solo se utilizaban como lugares para reabastecernos y descansar por una noche cuando estábamos de patrulla. Nadie habló esa noche. La estación estaba en completo silencio, aparte de los hombres que se revolvían en sus camas o los ocasionales ronquidos. Nos levantamos al amanecer, enterramos a los 2 rangers muertos y radiamos el informe al otro lado del río. Registramos el campamento a la luz del día, pero solo encontramos un conjunto de huellas que seguían hacia el norte, llenas de sangre seca. ¿Cómo es posible que una de estas cosas, estando herida, haya atrapado a 2 rangers desprevenidos?, preguntó alguien. No lo sé, respondí, pero nadie se separa del grupo principal ahora. Todos juntos y listos para disparar en cualquier momento.
Nos quitamos los sombreros y saludamos las dos tumbas recién cavadas antes de reanudar nuestro avance hacia el norte, siguiendo el rastro de la bestia. Un sentimiento de aprensión comenzó a crecer dentro de mí a medida que el día avanzaba y el bosque permanecía quieto y silencioso, sin ninguna señal de la bestia, excepto por el rastro que seguíamos. Llegamos al lago Blackwater al anochecer, el lago del que toma su nombre el bosque. Acampamos sin incidentes en su tranquila orilla. Pude notar que los hombres estaban cada vez más inquietos cuanto más nos alejábamos del Lay, pero nadie se atrevió a quejarse abiertamente. Cuando despertamos esa mañana, solo quedábamos 9. Uno de los centinelas había desaparecido durante la noche. Había algunas huellas en el borde del campamento, pero llevaban directo al Blackwater y no volvían a emerger. La dama del lago lo atrapó, dijo uno de los hombres durante el desayuno, pero nadie respondió ni reconoció que algo había sido dicho. Recogimos nuestras cosas y avanzamos, lanzando algunas miradas furtivas y prolongadas a la superficie quieta del lago antes de continuar hacia el norte. A mitad del día, habíamos salido de la línea de árboles del norte de Lake Wash y nos encontrábamos en las laderas norte del valle. El rastro continuaba, y solo nos tomó 1 hora encontrar lo que estábamos buscando. Bueno, nos lo ha puesto bastante fácil para encontrarlo, dijo un ranger detrás de mí. Todos estábamos mirando fijamente la entrada de una enorme cueva frente a nosotros. De su interior salía aire caliente, y había sangre y huesos esparcidos por todas partes en la entrada, que parecía tener una capa de polvo de huesos cubriendo el suelo, como una horrible alfombra de bienvenida. Bien, ¿quién entra primero?, pregunté, y los hombres detrás de mí rieron. Capturarlo no será posible. Hay explosivos en la estación. Yo digo que volamos toda la cueva, sugirió uno de los rangers, y los demás murmuraron en acuerdo. Por una vez, estoy de acuerdo con ustedes. No creo que capturemos a esta cosa, me encogí de hombros. Max, tú y yo regresaremos por los explosivos. El resto de ustedes, quédense aquí y asegúrense de que no salga de la cueva. Los hombres se movieron inquietos y se miraron entre sí al escuchar que la mayoría se quedaría atrás. Son 7 contra 1, y saben exactamente dónde está. No se preocupen, esto es como disparar a peces en un barril, dije mientras me echaba la mochila al hombro y hacía un gesto a Max para que me siguiera. Vamos a toda velocidad. Deberíamos estar de vuelta en un día. Max y yo nos pusimos en marcha, siguiendo nuestro rastro de regreso a la estación. Habíamos vuelto a entrar en Lake Wash y estábamos a unas horas de la cueva cuando mi sangre se congeló al escuchar los lejanos sonidos de gritos, disparos y aullidos. Max me miró, y yo lo miré a él. Me detuve y levanté mi radio. Aquí Capitán Nightcrawler, ¿alguien me copia? ¿Reporte de situación? Cambio. La radio estalló con el sonido de gritos, estática y disparos. El hombre en la radio gritaba algo incoherente, pero solo pude distinguir una palabra, la única que no quería escuchar, manada. La línea se cortó, y traté de contactar 2 veces más con la unidad, pero no obtuve respuesta. Max me miraba con el rostro petrificado, apretando y soltando su rifle repetidamente. ¿Qué hacemos?, preguntó. Me detuve a pensar por un momento. Miré hacia atrás, por donde habíamos venido, y luego hacia el sendero que seguíamos. Las mismas órdenes. Conseguimos los explosivos y los enterramos, ordené. Mandé a Max a deshacerse del peso extra de su mochila, y yo hice lo mismo, tirando equipo innecesario al suelo. Nos pusimos en marcha trotando de nuevo, agradecidos por el alivio que nos proporcionaban las mochilas más ligeras. Corrimos hasta bien entrada la noche, cuando nuestras piernas ardían y el hambre comenzaba a apretar mi estómago. ¿Puedes seguir sin dormir?, le pregunté mientras engullía agua y un poco de carne enlatada. Por unas horas más, al menos, respondió Max. Asentí y recogimos nuestras armas para seguir corriendo. Eran casi las 3 de la mañana cuando nos detuvimos, solo porque el sendero se había vuelto demasiado peligroso para correr en la oscuridad. Habíamos pasado Blackwater, y según mis cálculos, llegaríamos a la estación al mediodía del día siguiente, siempre que no durmiéramos demasiado. 2 horas de sueño. Yo haré la primera guardia, dije,
recuperando el aliento y señalando el suelo detrás de Max. No necesitó que se lo dijera 2 veces, se dejó caer y se quedó dormido de inmediato. Yo luché por mantenerme despierto, paseando de un lado a otro. El perímetro del claro en el que estábamos se llenaba de humo mientras yo terminaba los pocos cigarrillos que me quedaban. Después de 2 horas, desperté a Max con un leve empujón y me tumbé, quedándome dormido de inmediato. Me desperté con el sol en la cara, algo que no era una buena señal. Me levanté de un salto del suelo, alarmado. Max se había quedado dormido apoyado en un árbol. Habíamos dormido mucho más de lo que debíamos. Me levanté rápidamente y le arrojé un poco de agua a la cara para despertarlo de golpe. «Levántate», grité, a lo que Max se puso de pie de inmediato y levantó su arma. No hizo falta que le explicara lo que estaba pasando, ya que vi el miedo reflejarse en su rostro. Comenzamos a correr de nuevo, pero no habíamos avanzado ni 15 minutos cuando escuchamos un aullido distante que resonaba en el bosque, muy lejos detrás de nosotros. «El miedo no es mío, el miedo no es mío», repetía mentalmente una y otra vez mientras corríamos. Los aullidos empezaron a hacerse más frecuentes, y lo que era peor, más cercanos. Para el mediodía, calculé que ya estábamos casi de vuelta en la estación. Fue entonces cuando los aullidos se escucharon demasiado cerca. Me detuve en seco, giré y amartillé mi rifle. «¿Qué haces?», gritó Max, volteándose para mirarme. «Están demasiado cerca y son demasiado rápidos, no los venceremos corriendo», dije entre jadeos, mientras levantaba mi arma apuntando hacia el bosque. Max se detuvo, me miró por un momento, y al comprender lo que decía, preparó su rifle también. Una ligera niebla cubría el suelo del bosque, y todo estaba completamente en silencio mientras nos quedábamos hombro, con nuestras armas apuntando hacia el sendero por el que habíamos venido. Lo único que se escuchaba era nuestra respiración pesada y rítmica. Tan rápido como el silencio se había asentado, fue interrumpido nuevamente por una criatura aullando y gruñendo que salió corriendo de entre la maleza. Era enorme, probablemente medía unos 2,5 metros de altura, aunque estaba encorvada. Sus músculos se marcaban bajo la piel, y tenía la cabeza de un perro sarnoso y malvado, con ojos rojos que delataban un hambre primitiva y feroz. Tenía muchos más dientes de los que era normal para un perro, y su lengua era amarilla, roja y negra, manchada por la grasa, la sangre y el tuétano de lo que había estado devorando. Max consiguió dispararle y el tiro acertó en el hombro de la bestia, haciéndola tambalearse ligeramente en su carrera. Se movía más rápido de lo que cualquier cosa que hubiera visto antes, y saltó los últimos 6 metros para caer directamente sobre Max, derribándolo al suelo. La criatura me gruñó, preparada para lanzarse sobre mí, pero cambió su atención cuando Max le hundió un cuchillo en el costado. Ese segundo extra fue todo lo que necesité. Levanté mi rifle y disparé, acertándole en la cabeza. La bestia se quedó congelada, tambaleándose por un momento antes de desplomarse junto a Max. Lo ayudé a levantarse, pero estaba en mal estado. Las garras de la criatura le habían desgarrado todo el costado de su cuerpo, y el impacto del ataque claramente le había roto varias costillas. Puse su rifle sobre su hombro y lo ayudé a caminar, con su brazo apoyado en mi hombro, mientras empezábamos a tambalearnos de vuelta hacia la estación. «Buen disparo», sonrió débilmente Max, mientras intentaba limpiarse la sangre de la criatura de la cara. «Gracias», respondí. Seguimos escuchando algunos aullidos, pero parecían lejanos nuevamente. Esperaba que esa criatura hubiera sido un cazador solitario del grupo, y que tuviéramos suficiente tiempo para llegar a la estación. Lo logramos. Nos tomó casi 2 horas más de caminata, pero finalmente llegamos a la estación. Había enviado un mensaje por radio a otras unidades de guardabosques unas horas antes, informándoles que nuestra situación estaba perdida. Las divisiones Ironsides y los hombres sin cabeza ya estaban en movimiento hacia el norte para apoyarnos. Dijeron que se reunirían con nosotros en la estación, pero sabía que les tomaría casi un día completo llegar. Max murió. Su respiración se volvió rápida y superficial, y supongo que se ahogó en su propia sangre, por la cantidad que terminó vomitando. No hubo tiempo para un entierro. Encontré los explosivos. La manada está muy cerca ahora.
Creo que llegarán a la estación en la próxima media hora, si tengo suerte. Pero tengo los explosivos. No sabrán lo que los golpeó. Por primera vez en mi vida, sin embargo, no creo que el miedo sea primitivo o instintivo. Creo que este miedo es mío. Capitán Collins, el último merodeador nocturno. Yo estaba regresando al pueblo con mi amigo Joe después de pasar el fin de semana pescando en un lago congelado y bebiendo cerveza. Los peces estaban picando bien. La SUV de Joe estaba llena hasta el tope de percas y lubinas. El pequeño pueblo de Kpeskasin estaba enterrado bajo una montaña de nieve, la peor nevada desde el invierno del 97. He vivido toda mi vida en el norte de Ontario, así que estoy acostumbrado a la nieve, pero nunca había visto algo como esto. Sin embargo, en el norte de Ontario, aprendes a esperar lo inesperado. Íbamos subiendo una inclinada colina, disfrutando de un paisaje de pinos cubiertos de nieve recién caída, cuando ocurrió la tragedia. Vimos como 2 helicópteros de la policía aterrizaban en un pequeño tramo de la carretera, obligando al escaso tráfico a detenerse por completo. Eso no era una buena señal. Esa carretera era la única vía para regresar a casa. Más tarde nos enteramos de que una pareja de recién casados había chocado con un camión de transporte y ambos, el esposo y la esposa, habían muerto. Nos vimos obligados a dar la vuelta y regresar por la colina, donde nos encontramos conduciendo por una pequeña aldea que consistía en una señal de alto, una gasolinera, un motel, un pequeño restaurante, y algunas casas de la época de la guerra. Excepto que lo único que se veía eran los techos puntiagudos de las casas, que estaban completamente sumergidas en la nieve. Era una vista increíble, algo que solo puedes ver tan al norte, y aún así, era raro. Joe no quería esperar las 12 horas que tomaría despejar la carretera. Tenía una esposa e hijos a los que quería regresar, así que nos detuvimos, pensando en cuál sería nuestro próximo movimiento. Joe tenía ese brillo en los ojos, la mirada que pone cuando está a punto de hacer algo peligroso o estúpido, o ambas cosas. Conozco bien esa mirada. Aguanta, dijo, y sujétate. Giramos hacia una versión rudimentaria de una carretera, el tipo designado para motos de nieve, con señales de alto que apenas medían 1 metro de altura. El camino era extremadamente estrecho, con bancos de nieve tan altos como los árboles, que se alzaban sobre nosotros como grandes paredes blancas. Si algo se nos acercaba, no tendríamos a dónde ir, no había espacio para dar la vuelta. Me sentía cada vez más inquieto. Así es como la gente se lastima, o peor. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Pregunté, odiando el tono de mi voz. Joe me ignoró o simplemente no me escuchó. Estaba concentrado en controlar la camioneta con los nudillos blancos, mientras avanzábamos por el estrecho túnel de nieve, con el resplandor del sol poniente cegándonos todo el tiempo. Conducimos durante 15 minutos, abriéndonos paso por la carretera helada, que era más irregular que una montaña rusa de madera. Era obvio que no deberíamos estar allí. La oscuridad que se avecinaba no mejoraba mi ánimo en absoluto. Tenía un mal presentimiento sobre todo esto. Joe detuvo la camioneta. ¿Qué pasa? Pregunté, sin confiar en la expresión de su rostro. Joe no respondió. Podía ver cómo su mente evaluaba la gravedad de nuestra situación. Tengo que dar la vuelta de alguna manera, dijo finalmente. No podía ver cómo eso sería posible, ya que estábamos atrapados entre 2 enormes muros de nieve. Algo brilló en los ojos oscuros de Joe. ¿Qué es eso que está allá adelante? Preguntó, encendiendo las luces altas. Creo que es un camino, respondí. Y lo era. Nos acercamos un poco más, deteniéndonos en esa carretera improvisada. No había señales ni marcas viales, de hecho, esa carretera parecía estar en peor estado que la que ya estábamos recorriendo. Veamos a dónde lleva, dijo Joe, girando el volante mientras la camioneta avanzaba pesadamente por el camino sin señalizar. Una sensación ominosa se apoderó de mí, imposible de ignorar. Estábamos en problemas, no había duda de ello. Estábamos completamente fuera del mapa, ni siquiera Google Maps podría salvarnos. Solo había una dirección a seguir, derecho.
El camino nos llevaba hacia la oscuridad del bosque, y cuando estás tan al norte, eso nunca es una buena idea, especialmente de noche. Es cuando los lobos salen. Parecía que sería una noche sin luna, lo cual no nos ayudaba en absoluto. Las manos de Joe temblaban mientras aferraba el volante, intentando evitar que la camioneta resbalara hacia la imponente pared de nieve. Estaremos bien, no te preocupes, me aseguraba, pero ya había escuchado eso antes. Joe frenó de golpe. ¿Viste eso? Señaló hacia adelante. Entrecerré los ojos. Mira, dijo, fuego. A lo lejos, vi una pequeña llama titilante, que danzaba en tonos azules, naranjas y amarillos, salvaje. Probablemente una fogata, dije. Justo en ese momento, un sonido extraño y perturbador rompió el silencio de la noche, como el aullido de un lobo. ¿Escuchaste eso? Preguntó Joe. El animal volvió a emitir un grito. Era el aullido más solitario que había escuchado en mi vida. Ahí va otra vez, dijo Joe. Sonaba como un lobo, pero no como ningún lobo que yo hubiera escuchado antes, y he escuchado muchos. Fuera lo que fuera, estaba peligrosamente cerca. Un lobo, dije nerviosamente, aunque no lo creía. Apenas pronuncié esas palabras cuando un par de ojos rojos brillantes apareció de la nada. Joe detuvo el coche y apagó las luces. «Quédate quieto», susurró. Hice exactamente eso. Me quedé inmóvil a su lado en el coche, pero mis manos temblaban. Esos ojos rojos se acercaban a una velocidad imposible. «Alcanza el arma», susurró Joe. Intenté, pero estaba fuera de mi alcance, más cerca de su lado, hacia la parte trasera del vehículo. Los ojos brillantes parpadearon, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, de la nada, la bestia saltó sobre el capó de la camioneta. ¡Ah! Gritamos al unísono. La cosa era enorme, como ningún animal que hubiera visto antes. Parecía un pastor alemán descomunal, excepto que estaba de pie sobre sus patas traseras, como un humano. Nos gruñía, haciendo sonidos inhumanos, moviéndose frenéticamente. La criatura era larga y desgarbada, con espuma en la boca, claramente rabiosa. «¡Hombre perro!», exclamó Joe, visiblemente sorprendido. «No lo creo». Joe aceleró, intentando atropellar a la cosa y escapar, pero las ruedas estaban atascadas en el hielo. Sin previo aviso, la bestia saltó del capó y empezó a arañar mi puerta, sus garras como dagas, desgarrando la puerta de sus bisagras. Golpeó el parabrisas, haciéndolo añicos en 1000 pedazos. Su rostro, parecido al de un perro, se contorsionaba de furia. La cosa lanzó un zarpazo hacia mí, con sus largas garras casi rozando mis ojos. La SUV temblaba, haciendo que la hielera llena de peces muertos se volcara. El olor era horrible, pero al perro hombre no le importó. Antes de que pudiera desgarrar mi garganta con sus afiladas garras, la criatura se volvió hacia la parte trasera de la camioneta, donde devoró los peces en cuestión de segundos. Su hocico se volvió rojo sangre. Verla lamerse las patas llenas de vísceras fue repugnante. No es así como quiero morir, pensé. Los dientes afilados del hombre perro estaban a la vista, y parecía decidido a matarnos. Éramos, de hecho, el plato principal. Dio un paso hacia nosotros, lamiéndose su asqueroso hocico. Le lancé a Joe una mirada que decía, «Fue un gusto conocerte, amigo». Pero, de repente, un disparo resonó, impactando en el hombro de la criatura. La cosa gritó en señal de protesta. Luego vino otro disparo, que acertó justo en el pecho. Sangre y vísceras se derramaron como vino sobre el interior de la SUV. «Alguien le está disparando», proclamó Joe. 3 disparos más sonaron. La criatura gruñó, se limpió el rostro ensangrentado y luego atacó de nuevo. ¡Bam! El disparo falló, pero fue suficiente para hacer que la bestia huyera de regreso al bosque. «¡Dios santo!», exclamó Joe con voz temblorosa. Sin pensarlo 2 veces, echó su asiento hacia atrás tanto como pudo,
se escabulló a la parte trasera de la camioneta y agarró el arma. Vamos a necesitar esto. De repente, hacía un frío helado. Con el vehículo apagado y el parabrisas roto, el interior de la camioneta era como un iglú. Está empezando a hacer frío aquí, ¿eh? Dije, temblando incontrolablemente. Una gran nube de vapor salió de mi boca al hablar. Estaba en shock. No tenía idea de qué era esa cosa, pero casi me mata. La escena dentro de la camioneta parecía sacada de una película de terror. El olor era aún peor. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Joe intentó con la suya, con el mismo resultado. Estábamos atrapados. Me habría destrozado antes de poder atravesar el parabrisas. La puerta de Joe tenía un agujero de bala donde debería estar la manija. Tendríamos que escapar por la parte trasera, entre sangre, vísceras y huesos de pescado. Era grotesco, pero lo logramos. Una vez afuera, escaneé el área, buscando a la criatura que casi me mata, pero había desaparecido. Joe apuntó su escopeta hacia un punto de luz que se acercaba desde el frente. Era un coche. En cuestión de minutos, un microbús Volkswagen se detuvo justo frente a nosotros. El conductor salió corriendo hacia nosotros, con un rifle de francotirador y un cinturón lleno de municiones. Hablaba rápido y con determinación, mientras miraba a su alrededor. ¿Lo vieron, verdad? Excelente. ¿Hacia dónde se fue? Este tipo hacía que Clint Eastwood pareciera un Boy Scout. Honestamente, pensé que iba a matarnos. Frunció el ceño al inspeccionar la escena, luego se encogió de hombros. Supongo que necesitarán mi ayuda. Corrió hacia el autobús y abrió la parte trasera, mostrando un arsenal de armas militares que solo había visto en las películas. ¡Dios santo!, exclamó Joe, claramente impresionado. Me quedé en silencio, sin saber qué pensar de este pelirrojo fuertemente armado que literalmente apareció de la nada para salvarnos la vida. Pero no parecía haber otra opción. Quienquiera que fuera, nos llevó de vuelta a su cabaña, donde nos contó sobre la historia de esta criatura, el hombre perro. Nos relató historias bastante increíbles. Su nombre era Patrick, y al parecer era un cazador de hombres perro. Decía que nunca había capturado uno, pero afirmaba haber visto 4 o 5, hiriendo a 2 de ellos. Esos malditos son difíciles de matar, dijo. Había estado cazando al que nos atacó durante semanas. Al parecer, había estado mutilando ciervos, coyotes, gatos y perros a lo largo del invierno, dejando sus restos esparcidos por las carreteras y los patios traseros. Los lugareños estaban comenzando a entrar en pánico. Joe y yo mandamos mensajes a casa, luego nos quedamos despiertos toda la noche hablando sobre el hombre perro. Me costaba aceptar todo esto, considerando que casi muero a manos de uno. Joe, por otro lado, estaba fascinado. Al día siguiente, volvimos a la camioneta para inspeccionar los daños. Cuando llegamos, la camioneta estaba completamente destrozada y destruida. Estaba en ruinas, todo dentro había sido saqueado y destrozado. Esto no está bien, dijo Patrick. Debe haber una explicación. Escaneamos el área durante más de 1 hora, sin encontrar nada. Una nueva capa de nieve había caído durante la noche, haciendo casi imposible encontrar rastros. La decepción en el rostro de Patrick era evidente. A regañadientes, subimos a su microbús y nos llevó de vuelta a casa, derrotados. Nos mantuvimos en contacto con Patrick. Joe, que provenía de una familia de cazadores experimentados, estaba intrigado por esta criatura. Naturalmente, yo era escéptico. Estoy bastante seguro de que esa bestia tenía la intención de devorarme. Lo último que quería era ofrecerme voluntario para salir a buscarla. Sin embargo, sin saberlo, esto fue el comienzo de un equipo de cazadores. Cazadores de hombres perro. A pesar de toda la emoción, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Había una lección que aprender de todo esto, una que mis compañeros armados no entendían. Algunas carreteras es mejor no recorrerlas, especialmente en el norte de Ontario, donde cualquier cosa puede pasar, y generalmente pasa.
Si disfrutaste de este vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido más reciente. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Además, nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario y no olvides darle me gusta si te ha gustado el vídeo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.